Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñande Yarañe. Iniciamos nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico que en forma sistemática estamos presentando. Nosotros estamos reflexionando sobre el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 34, ya hemos meditado. Vamos a seguir reflexionando como una síntesis general. Justamente el tema es el rapto y la violación de Dina. Sabemos que Din, ¿verdad? Justamente Daniel, de ahí viene el nombre de justicia de Dios. Dina significa jueza. Es entonces la hija de Jacob. Es la única hija de Jacob mencionada en el Génesis. Y bueno, habíamos dicho que esta hija de Jacob había sido raptada y sobre todo había sido violada por Siquén, un pueblo vecino que estaba viviendo en esa zona de Canaán. Ciertamente que existían algunas consideraciones dentro de la regla. Por ejemplo, que si alguien era violada, esa tribu tenía que después aceptarla como esposa en primer lugar, tenía que casarse con él, además de dar las dotes. Pero recordamos nosotros principalmente aquí el problema también siempre es el de la idolatría, la cuestión de la religión, cómo nosotros nos estamos encontrando ante una situación bien difícil que tienen que sobrellevar, ¿verdad? Porque son dos pueblos diferentes que cada uno tiene su propia religión y ante esta religión también Israel tiene que cuidarlo mucho. Todo lo que había sucedido en el exilio, ellos en su reinterpretación y en su lectura histórica religiosa, están diciendo que la causa principal por la que fueron al exilio fue justamente la causa de la idolatría, es decir, haber abandonado a Yahvé y el hecho de haberse metido con otros pueblos, que luego dejaron también su influencia religiosa, principalmente en la religión de Israel. Bueno, es por eso que al comienzo era bastante difícil esta situación. Primero, el hecho de ser raptada, el hecho de ser violada, bueno, hasta cierto punto, hasta podría tenerse en consideración. Pero lo que era muy difícil después y viene a continuación, y es como un engaño, nos dice aquí la palabra de Dios en Génesis, que hace la tribu de Jacob, los hijos de Jacob también, para poder conquistar algo más importante para ellos. Decían justamente que Siquén está enamorado de esta muchacha, decía bien el papá, Hamor, habló en estos términos, ¿verdad? A Jacob, que estaba enamorado de su hijo, permítanme casarse con ella. Conviértanse en parientes nuestros, ustedes nos darán a sus hijas y obtendrán en cambio las nuestras. Así podrán vivir entre nosotros y tendrán el país a su disposición. Aquí también hay otro elemento muy importante dentro de lo que nosotros estamos escuchando. El hecho del pacto, el hecho del matrimonio, significaría para Israel la posibilidad de la tierra también, porque ustedes pueden disponer, tienen a disposición todo el país. Recordemos que detrás de todo esto existe esa reflexión sobre la conquista de la tierra. En este caso es Jacob y en este caso es la familia de Jacob la que está en este momento conquistando nuevamente la tierra. Se había comenzado con Abraham poco a poco, la adquisición de Macpelá, del lugar de los muertos, que ya significaba bastante porque aquí están los restos, decíamos. Isaac, que de cierta manera es el único que permanece siempre y le da la estabilidad al pueblo para decir que Israel estuvo verdaderamente en Canaán. O sea, ese pedazo de tierra le puede pertenecer por esa presencia constante también de Isaac, porque es el único que no sale de la tierra.
Jacob después sabemos que después tiene que huir con el problema que tuvo con Esaú, con su propio hermano, después de haberle robado la primogenitura. Más de 20 años estuvo afuera, estuvo con Labán, con su tío, en tierras extrañas, a las de Canaán. Luego él vuelve, ¿verdad?, con toda su familia, con todas sus riquezas, se vuelve a encontrar con Esaú. En estos días pasados hemos reflexionado toda esta situación, que había cambiado bastante el panorama, porque al comienzo Esaú incluso decía, hermano, justamente porque le había robado la primogenitura. Pero como son las cosas, nos encontramos con un Esaú totalmente diferente, cambiado, que le recibe, le abraza, le da un beso. Es decir, ese signo total de amistad, ese signo total de fraternidad con su hermano Jacob. Luego los acompañan, los llevan al lugar donde ellos pueden volver a recomenzar, pero siempre pensando en la tierra prometida por el Señor. Y ahora, ¿verdad?, estamos en esta situación que nos encontramos, que ellos llegan hasta Siquén, la llegada de Jacob a Siquén en el capítulo 33, 18. Y luego ya sucede esta, no sé si decir desgracia o esta situación, desde donde se puede sacar también una enseñanza y de donde nosotros podemos entender que siempre Dios va escribiendo derecho en renglones torcidos. Aquí entonces, a través de Dina, después se hará un pacto especial con ellos, con Hamor y con su tribu. Usted le dice, le promete la misma tierra, le promete el mismo país, pone a su disposición para instalarse en ese lugar, para recorrerlo y adquirir las propiedades. Después Siquén dijo al padre y a los hermanos de la muchacha, si me hacen este favor, yo les daré lo que me pidan, Entonces es una apertura total también. El autor sagrado con eso nos está diciendo esa apertura y esa posibilidad para que Israel, el pueblo de Dios, ya vaya asumiendo, vaya tomando posesión de esa tierra que Dios les había prometido. Este es el lugar, estamos en Canaán y estamos con Jacob y toda su familia, ante una situación, ¿verdad?, un poco difícil, pero como decimos, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y aunque aumenten, dice, el precio de la dote y los regalos, les daré lo que digan, pero denme el precio de la muchacha por mujer. Ahora entonces, dentro de la tradición era siempre, ¿verdad? O sea, era una compra prácticamente a través de la dote. Entonces, uno entrega algo a la familia, a los padres, por esa muchacha. En este caso es la dote que él también está ofreciendo y dice, pídanme lo que quieran, les voy a dar, pídanme lo que quieran por esta muchacha, pero llamen da seveare. Y al mismo tiempo nos está diciendo también otra de las tradiciones que existía en ese tiempo, es que si alguien justamente era violentada, después como castigo de cierta manera, tendría que casarse con esa persona, además de la dote. O sea que sí o sí tendría que haber sucedido lo que está sucediendo aquí. Solamente que al presentarse Hamor, al hablar en nombre de su hijo, de Siquén, lo está presentando mucho mejor, ¿verdad? O sea, más que algo forzado, algo que tiene que hacerlo porque había usurpado y sobrepasó sobre los derechos de la familia. En este caso, se va arreglando la situación, ¿verdad? Porque es Hamor el que viene, que pide, que quiere, que Siquén al final parece que reflexiona, se enamora, le quiere a esta muchacha como esposa. Y bueno, entonces continuamos esa historia. Pero veremos enseguida que existe otro problemita. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es
pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yara Ñe. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ñande Yara Ñe te invita a participar del taller de angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de angelología. Y seguimos con Ñande Yara Ñe. Siempre queremos agradecer a nuestros auspiciantes y sobre todo a todos los padrinos de nuestro programa Ñande Yara Ñe. Vamos sumando personas, vamos sumando adherentes a nuestro programa Ñande Yara Ñe y sobre todo los que aportan y nos ayudarán a aportar mensualmente para poder mantener estas transmisiones a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga siempre y sobre todo la protección de María Auxiliadora. Y seguimos con nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre el capítulo 34 del libro del Génesis. Es el rapto de Dina y al mismo tiempo aquí nosotros vemos un pacto que existirá entre estas dos tribus, Hamor y Jacob, ¿verdad? Y con toda su familia. En este momento,
pide por mujer, viene Hamor y pide a la hija a Jacob mismo le pide por su hija para que puedan entregarle y se pueda casar con su hijo Siquén. Sin embargo, dice, como su hermana había sido ultrajada, los hijos de Jacob resolvieron engañar a Siquén. Decíamos, volvemos con otro problemita. ¿Cuál es el problema? Que ahora entonces ellos deciden a través de un engaño conquistar desde Hamor o desde esta acción que había sucedido. Dice, no podemos hacer semejante cosa, o sea, entregarle a su hermana o entregarle a su hija Jacob, porque sería para nosotros una vergüenza entregar nuestra hermana a un incircunciso. Ahí entonces está el otro problema y ustedes entonces ya lo entienden muy bien. Decíamos al inicio que uno de los problemas principales en la redacción bíblica que podemos encontrar desde la reflexión histórica que ellos están haciendo es el problema religioso. Es el problema en que se encuentra Israel al convivir con estas otras naciones. Cada nación tiene su Dios y ese sería el gran peligro para Israel. Ellos están diciendo, después del exilio, dicen, justamente nosotros fuimos al exilio, caímos en esta situación porque fuimos idólatras. Idólatras no significa directamente el adorar estatuas o adorar barro o lo que fuere, sino que idólatra en este sentido bíblico está significando olvidarse de Dios. Y olvidarse de Dios lo podemos hacer de muchas maneras, ¿verdad?, en nuestra vida. No significa simplemente por estar rezando ante una estatua, ¿verdad? Porque esto más bien entra dentro de la semiótica, dentro de la simbología, que son elementos mucho más importantes dentro de la religiosidad y dentro de la religión misma, porque el hombre es un ser simbólico, el hombre necesita de los gestos, de los signos para comunicarse interiormente, comunicarse el alma, y lo más profundo también se tiene que exteriorizar. Ese sería otro capítulo y sería otro problema que tendremos que resolver también y reflexionar posteriormente. Pero aquí el problema verdadero, dice, para nosotros sería una vergüenza entregar a nuestra hermana a un incircunciso, es decir, no circuncidado y de otra religión. Pero el problema, ¿qué significa? No por el hecho de que no esté circuncidado simplemente, sino que el hecho de que con esto nosotros vemos que el peligro es de la religión diversa, la diversidad no aceptada en este caso, ¿verdad? Aceptaremos, entonces le dice como una propuesta ahora de parte de Jacob y de su familia, solo con esta condición. Promuitan de la condición. Entonces, que ustedes se hagan iguales a nosotros y circuncides a todos sus varones. Palabra de condición. La peipotano, perajaceno, adina. Entonces, peña circuncidada. Pero la peña circuncidaron es como decir, ustedes están entrando dentro de nuestro grupo. Están haciendo su bautismo. Están entrando a pertenecer a nuestra misma tribu, claro, como parientes directamente, pero no solamente como parientes por el matrimonio, sino que principalmente por la cercanía en el sentido religioso, pertenecer a la misma religión. Así podremos darles a nuestras hijas y casarnos con las de ustedes, se llama. Entonces el peligro que es formálico ahí después de esa experiencia del exilio, ¿verdad? Entonces quedamos todos así sobresaltados. Vivir entre ustedes y formar un solo pueblo. Si no llegan a un acuerdo con nosotros en lo que se refiere a la circuncisión, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. Entonces aquí dice engañar. Engañar es una forma, ¿verdad?, de decir, o sea, ellos le están presionando a la familia de Hamor, ¿verdad? Si ustedes quieren verdaderamente llevarle a nuestra hermana, entonces tienen que entrar y seguir también los mismos pasos, entrar en el sentido religioso que nosotros tenemos. Y así entonces la propuesta pareció razonable a Hamor y a su hijo Siquén, y el joven no dudó un instante en satisfacer esa demanda. Tanto era el cariño que sentía por la hija de Jacob. Entonces, a ver, ya que llegué de pedir por la mía, lleva, porque allí, a segunda ya no entiende, me parece violada, es un violador, ¿verdad? O sea, sobrepasa los principios, las reglas, los valores de ese tiempo también.
Y por eso que existía un castigo bastante duro, bastante fuerte. Pero aquí, entonces, cuando ya entramos en el aspecto religioso, cuando ya entramos en el aspecto de la circuncisión y vemos que Hamor y su familia están deseosos de ellos también aceptar esta condición que le están poniendo Jacob y su familia, entonces el discurso comienza a cambiar, o sea, a ponerse un poquitito más suave, y por eso ellos dicen, la propuesta pareció razonable a Hamor, ¿verdad? Y a su hijo Siquem. Por lo tanto, no dudó un instante en satisfacer esa demanda. Él era el más respetado entre los miembros de la familia, era el más respetado. Después aparece Hamor y su hijo Siquem, se presentaron en la puerta de la ciudad, dijeron a todos los varones, estos hombres son nuestros amigos, dejen que se instalen en el país y que puedan recorrerlo. Aquí hay bastante espacio para todos. Nosotros nos casaremos con sus hijas y les daremos en cambio a las nuestras. Entonces aquí está el pacto, aquí está entonces el camino y el paso que están dando Jacob y Hamor. En este caso, al casarse Siquem con Dina, entonces se van uniendo estos pueblos. Y también, como ya dijimos más adelante, con la cuestión de la circuncisión, es decir, ellos entrarán a pertenecer al pueblo de Israel. Entonces, ellos se presentan a la puerta de la ciudad, porque acuérdense que tú y ahí la pecha ante Ojasás y Aricuera, ¿verdad? O sea, toda la ciudad que tiene que estar enterada, que tiene que conocer. Recuerden que la puerta de la ciudad era el único lugar por donde entraba toda la gente y salía. Era la parte más importante entonces de la ciudad. Incluso, si se acuerdan, en muchos pasajes de la palabra de Dios encontramos que el rey se sienta, dice, ahí, a la puerta de la entrada de la ciudad. Ahora voy a saludar, más vale ese pueblo, más vale esa gente. Y él en ese lugar hacía también justicia. Es decir, oye, ya la gente o uno yerurea al rey o le dice o le pide algo o que se le haga justicia, en fin, todo lo que significa el gobernar la ciudad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al
destino. Ñande Yarañe te invita a participar del taller de Angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe. Y seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando Génesis capítulo 34. Estamos hablando del rapto y la violación de Dina. Dina es la hija de Jacob, la única, ¿verdad?, que aparece por lo menos en la Biblia, en esta parte del Génesis. Y bueno, entonces se nos dice aquí principalmente que Siquem le había raptado. Entran en discusiones, en situaciones problemáticas, pero después van arreglando con un diálogo. Pero siempre podríamos decir también que esto es casi como una explicación etiológica, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la palabra etiología? O sea, las causas como nosotros encontramos, en todo caso, de la unión de estos pueblos. Sobre todo aquí entonces Hamor, ¿verdad? Que su hijo Siquem. Ellos son Hivitas, el Hivita, este pueblo que está allí en esa parte de Canaán y que al final tienen esta relación, este encuentro, Hamor y Jacob, a través de su hijo Siquem y de su hija Dina. Y así entonces, etimológicamente, también podemos entender cada uno de estos nombres y también en la etiología podemos entender cómo se va dando la fusión, por una parte, de estas tribus, pero por otra parte también nos va explicando cómo es que ellos van obteniendo poco a poco esa tierra que Dios les había prometido, la tierra prometida para el pueblo de Israel. Y seguimos, estamos en el versículo 22, dice: pero esta gente accederá a permanecer con nosotros y a formar un solo pueblo, solo con esta condición, que todos nuestros varones se hagan circuncidar igual que ellos. Entonces, a preparar una Hamor, oye, de guerra lleva a convencer a ellos, fácil, porque este está representando entonces a los Hivitas, está presentando a esta tribu, a esta gente, y está llevando, ¿verdad?, la condición que había puesto también Jacob y los hijos de Jacob ante esta situación sucedida. ¿Acaso no van a ser nuestros su ganado, sus posesiones y todos sus animales? Ya estamos comenzando a entender que hay también un cierto interés, ¿verdad?, en el sentido económico, la unión, la fuerza de estos dos pueblos que podrían hacer. Entonces se pregunta, ¿verdad?, es como una pregunta retórica: ¿acaso no van a ser nuestros también su ganado, sus posesiones, todos sus animales? Pongámonos de acuerdo con ellos y que se queden con nosotros. Todos los que se reunían en la puerta de la ciudad accedieron a la propuesta de Hamor y de su hijo Siquem, y todos se hicieron circuncidar. Aquí está. Entonces podemos decir que es una, entre comillas vamos a decirlo, es una victoria, ¿verdad?, para Jacob y también para la tribu de Israel y de los hermanos, ¿verdad?, de Dina, los hijos de Jacob, en el sentido que haciendo este diálogo sin necesidad de una imposición por la lucha, por la fuerza. Aquí la Biblia nos dice a fuerza de engaño también, pero es un engaño por lo menos dialogado, en el sentido de que utilizan de ese gran amor de Siquem hacia Dina, que había sido violentada, y entonces les pone ciertas trabas y se aprovechan de esta situación, ¿verdad? Como siempre también nosotros nos aprovechamos de ciertas situaciones, pero para hacer otras cosas. Esto es lo que normalmente
sucede, pero esto es un engaño, ¿verdad? O sea, esto, según nosotros hoy en día, no está bien, absolutamente, ¿verdad? Porque es un pecado, nosotros lo decimos de esta manera. Pero se dan cuenta que incluso en estos errores, Dios de nuevo escribe derecho en renglones torcidos. En situaciones de pecado, en situaciones como esta, después vamos a ver, aquí llegan que todos se hacen circuncidar ante este engaño y ante esta presión. Pepe y botar la hermana, Pepe y botar la allí. Entonces, Dina J. Pendiema, pero Pepe peñe circuncidar. Pena peñe circuncidar, no. Pena pequeño, o sea, en nuestro pueblo, dentro de nuestra tribu, o sea, ustedes, si no viven lo que nosotros vivimos, ciertamente, ahora no me Medina, y listo, ya pues tanto pesa, me pecó, o sea, me ya puedo siempre, orero ya puedo traer la orero ya puedo. Pero entonces, amor, por eso se pone ante la puerta, comienza a hablar con su gente, con su pueblo, se convencen, les parece, dice que es una cosa muy interesante, accedieron a esta propuesta y todos al final, dice, se hacen circuncidar. Bueno, esto es entonces lo que nosotros encontramos sobre el rapto que tenemos y la violación de Dina. Vamos a continuar este capítulo 34, estamos del 25 al 31. Vamos a ver un poco, es la venganza de Simeón y Leví contra Siquén. O sea que andas ahí, güey, cuando coge el tema cuya regla para güey, güey. Cuando mendata más en 10, etcétera, lo paguasuro, ya por ni circuncidar cabe y upea. O sea que hay mucha ganancia, digamos, para el pueblo de Israel. Pero sin embargo, con este título dice que Simeón y Leví toman venganza contra Siquén. Bueno, y veamos en qué consiste y el motivo principal. Al tercer día, cuando todavía estaban convalecientes, Simeón y Leví, dos de los hijos de Jacob, hermanos de Dina, empuñaron cada uno una espada. Entraron en la ciudad sin encontrar ninguna resistencia y mataron a todos los varones. Mataron a todos los varones. También pasaron al filo de la espada a Hamor y a su hijo Siquén. Rescataron a Dina, que estaba en la casa de Siquén, y se fueron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los cadáveres y saquearon la ciudad, en represalia por el ultraje cometido contra su hermana Dina. Se apoderaron de sus ovejas, de sus vacas, de sus asnos y de todo lo que había dentro y fuera de la ciudad, y de todos sus bienes. Se llevaron cautivos a todos los hijos y a las mujeres y saquearon todo lo que había en las casas. O sea que con allá entonces todo lo contrario, que ya que ve en el capítulo 34, después de haberla ultrajado a Dina, toda esta situación, Siquén que dice que la ama, viene Hamor, su padre, nombre, habla con Jacob, parece que no quieren aceptar al comienzo, ¿verdad? Pero después vuelven a repensar y ponen ciertas condiciones. La condición más importante era de la circuncisión, es decir, entrar a pertenecer al mismo pueblo. Y ellos lo hacen, lo cumplen. Dice que todos los varones se circuncidaron. Pero sin embargo, aquí, ahora estamos leyendo que hay una venganza de Simeón y de Leví. Pero ellos justamente porque no aceptan el hecho de que su hermana Dina haya sido violentada. Y entonces se llevaron cautivo a todos los niños y a las mujeres y saquearon todo lo que había en las casas. Y Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han puesto en un grave aprieto, haciéndome odioso a los cananeos y a los pericitas que habitan en este país. Yo dispongo de pocos hombres, y si ellos se unen contra mí y me atacan, seré aniquilado con toda mi familia. Pero ellos replicaron: ¿y nuestra hermana debía ser tratada como una prostituta? Entonces aquí comienza un debate, un problema, ¿verdad?, entre los hijos principalmente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver y vamos a concluir posteriormente sobre este hermoso pasaje de la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados,
frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Ñande Yarañe te invita a participar del taller de Angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe. Hoy hemos invitado a la hermana Regina y a su equipo para que estén aquí con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenidos entonces. Buenas tardes, padre. Yo muy contenta de poder hablar con los jóvenes y con los adolescentes, porque es necesario que nosotros los adultos demos la mano y podamos solucionar este grave problema que aqueja a nuestra juventud. ¿Hace cuánto tiempo, Sor Regina, que está aquí con nosotros en Paraguay? Y bueno, prácticamente va a ser 42 años, pero yo iba y venía al principio porque estuve, hasta en Cuba estuve, ¿no? Sí, viajando en todos los países llevando el mensaje, pero que estoy fija hace 10 años, 15 años, cuando comencé con el grupo de Narcóticos Anónimos, porque no podíamos dejar a los chicos solos, claro, ¿no? Claro. O apenas la abandonan y caen de nuevo, ¿verdad? Y no caen, sino que hacen sus picardías, ¿no? Así. ¿Y cómo podemos llamar, hermanita, a este centro de información, ¿verdad?, que ustedes tienen sobre adicciones? Yo vivo en mi casa se llama Nuestra Señora de Guadalupe. Un mensaje a los jóvenes.
No hay problemas que se pueda solucionar ni con el alcohol, ni con cigarrillos, ni con marihuana, ni con ninguna sustancia, ni con pastillas. Se soluciona este problema, que es un problema emocional, es un problema espiritual. Por eso estos grupos de autoayuda tienen un programa espiritual, no es religioso, no porque yo sea monja, todos tienen que ser, y ya soy monja católica, apostólica, romana, pero no por eso todos que entran tienen que ser de la religión mía, eso no interesa. Lo que interesa es que nos acerquemos y nos pongamos de rodillas y pidamos a ese poder superior, que es superior a las drogas, que me libre de esa esclavitud, porque toda persona que está haciendo uso de alguna sustancia es un esclavo de esa sustancia. Esto es importante, mis queridos jóvenes. ¿Qué tienen que hacer? Estudiar, ser obediente. Ese padre y esa madre, hay un mandamiento que dice, honra a padre y madre, y esos chicos y esas chicas tienen que obedecer las leyes que rigen una sociedad y las leyes religiosas. Hermana, ¿cuándo usted comenzó con este programa? O sea, ¿cómo usted se dio cuenta, vino, entró, o alguien vino y le pidió, le suplicó algo, y ahí le tocó algo y comenzó? Narcóticos Anónimos fue una chica que justamente una psicóloga que trabajaba en el centro de adicciones de 14 años me mandó que hablara conmigo. Y me impactó mucho. Ya en Bolivia yo ya había comenzado con el primer grupo, después desapareció porque la iglesia no permitió más que tengamos en la iglesia. Y entonces me voy a Buenos Aires, compro el material, me pongo en comunicación con California, con la central de Narcóticos Anónimos, mandan el material y ahí comienza el primer grupo en San Cristóbal, pero dentro de la ley, porque pedí permiso al obispo que en ese momento era Benítez. Benítez, y cuando vine con Alcohólicos Anónimos, Monseñor Rolón. Y la primera reunión que realizamos fue en la parroquia de San Cristóbal. No, eso para Narcóticos Anónimos. Para Narcóticos, sí. Ahora en Alcohólicos Anónimos fue en la iglesia de la Encarnación. Estuvo Monseñor Rolón presente. No me diga. Sí, y cuando inauguramos nosotros el primer año que cumplía Narcóticos Anónimos en San Cristóbal, estuvo Monseñor Cuquejo presente. También. Así que, bueno, quiero decirle que me acompañaron los medios masivos, tanto la televisión como la prensa, para difundir que el alcoholismo es una enfermedad, porque justamente conocí al fundador de Alcohólicos Anónimos en la Argentina, cuando comencé con Narcóticos Anónimos, porque no se podía dejar a los chicos solos, no se podía dejar. No. Entonces, fuerte aquí con la compañía del doctor, que también después tuvo que abrir su centro de adicciones. Claro. Nosotros ya tenemos 42 años de Alcohólicos Anónimos, el centro. ¿Cuánto tiene? 12. Doctor, dígame un poquitito cómo está esta cuestión aquí del consumo de drogas aquí en Paraguay, sobre todo de los jóvenes seguramente, lo que usted conoce un poco y nos puede decir. Bueno, una primera cuestión que tenemos que definir, que drogas, la gente cuando escucha piensa solamente en las drogas ilícitas. Claro. Entonces la familia se preocupa con drogas y piensa cocaína, marihuana, heroína. Sí. Y en realidad drogas es un concepto más amplio, es un concepto genérico que incluye las ilegales, pero también y por sobre todo, yo diría, las legales. Entonces, dentro de las legales tenemos el alcohol, que es la droga que más daño provoca a nivel de salud pública, que es la droga de inicio, porque los chicos cuando comienzan a consumir no comienzan directamente con cocaína o con crack, que es una cocaína fumable, o el inyectable, etcétera. Comienza con alcohol. Y alcohol hay en la casa, los padres consumen alcohol, los tíos, los hermanos mayores. Entonces el consumo de alcohol está naturalizado, es normal. Y hay una cuestión que sí nos preocupa a la gente de salud pública, que cada vez más temprano se comienza a consumir. O sea que el bautismo social con drogas es con el alcohol. Entonces chicos de 11 años, 12 años ya están comenzando a probar alcohol en las fiestitas de la casa, en los cumpleaños los adultos, sobra un poco, ya hacen sus primeras experiencias. Y entonces el alcohol es la droga de inicio, es la droga que acompaña cuando se convierte ya en un problema el consumo de drogas. Y normalmente el usuario de drogas, el adicto, termina también su carrera fundamentalmente con el alcohol. Es una droga barata, se consigue fácilmente, etcétera, etcétera. Y una cosa que sí quiero comentar, la hermana dijo esclavo.
Y me hizo recordar que adicto, etimológicamente, tiene dos sentidos. Uno es el adicto que no puede hablar, el A es privativo, entonces Claro. en el campo Dicción. médico, adicción que no puede hablar. Mira que sí, claro. Y la otra significación que tiene adicto es que antiguamente el adictum era una persona que debía mucha plata y entonces quedaba esclavo del acreedor. Claro. Y entonces es muy interesante lo que decía, porque adicción aplicada al consumo de drogas realmente es una Ya esclavitud. con las manos atadas, ¿verdad? Claro, que la persona no puede, depende, su vida gira en torno a la bebida o al consumo de drogas. Exacto. Bueno, sí. A ver, la hermanita, sí. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué se toma en Navidad y en Año Nuevo? Sidra. Todo el mundo tomamos sidra. Yo me acuerdo de la sidra, del pan dulce y del turrón, pero no me acuerdo del Niño Jesús en casa, que rezábamos. Pero sí de la sidra, hasta hoy me encanta. Y ahora la meten sidra. Papá Noel, hermana. Ahora sí, eso. Poníamos el pastito jojojo. poníamos el pastito para los Reyes Magos, pero me acuerdo de la sidra. Yo le pregunto a los chicos, el clérigo, a ver, ¿quién no tomó clérigo? ¿Quién prepara clérigo? Los adultos. Pero qué rico es el clérigo, pero ¿por qué? No es por la fruta, es por el vino dulce, ¿no? Entonces estamos nosotros desde chiquitos, el vino, el agua. Vamos a darle un poquito de color, un poquito que papá toma o el abuelito toma. Entonces, esto es fundamental. Estamos de chiquito en contacto con el alcohol, no como dice el padre. Se pasa de copa a los 13, 12 años en una fiesta, pero ya de chiquito de la fiesta de Navidad y Año Nuevo, pero eso no está en la ley, que el Niño Jesús hay que celebrarlo con clericó. Claro. Esa es una costumbre nuestra, bien nuestra, ¿no? Que nosotros lo metemos. Y queremos hablar un poco cómo ustedes hacen este acompañamiento, ¿verdad? O sea, tu función también de psicóloga, cómo suelen recibir, como decía la hermana Regina, ¿verdad? A estos jóvenes, a las familias, y después los pasos que van haciendo con ellos. Bueno, padre, realmente, como el doctor explicó muy bien, ¿verdad? Esta es una enfermedad compleja, entonces la mejor terapia es la interdisciplinaria, ¿verdad? La que se trabaja, digamos, en la parte integral, ¿verdad? Porque somos seres biopsicoespirituales, sociales, ¿verdad? Entonces, sí. es importante trabajar todas esas dimensiones para lo que es la recuperación, porque esta enfermedad acaba, digamos, no solo afectando a la persona en sí, sino integralmente, es decir, todas esas dimensiones. Afecta a la persona del lado físico, digamos, enfermando o generando problemas físicamente, emocionalmente, como la hermana decía también, espiritualmente y socialmente. Y en la parte social afecta también la familia. Entonces la familia puede ser un factor de protección al mismo tiempo y también un factor que genera, o sea, porque digamos al no haber familia, al no haber apoyo en la familia, cuando los vínculos no son los adecuados, no hay vínculos sanos, también eso genera una vulnerabilidad en los chicos que hace que ellos tengan mayor probabilidad, ¿verdad? Están los factores genéticos también, ¿verdad? Cuando hay en la familia una historia de adicción, también hay mayor vulnerabilidad, mayor, digamos, posibilidad, ¿verdad? Pero que tampoco es determinante, ya depende de la decisión de la persona, del chico. O sea, no porque haya en la familia una historia de adicción, necesariamente yo voy a ser un adicto, no. Claro. Es una decisión, ¿verdad? Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé te invita a participar del taller de angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas.
Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita. Hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué a la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola con amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Ñande Yarañe, seguimos en este bloque, concluyendo un poquitito el capítulo 34, lo que fuimos conversando. Aquí nos encontramos ante una inesperada sorpresa, ¿verdad? La venganza directamente de Simeón y de Leví contra Siquén y contra Hamor. Ellos entran a la ciudad, toman por asalto, no encuentran ninguna resistencia, matan a todos los varones de la ciudad, E incluso, dice, pasan a filo de espada a Siquén, que podemos decir es el prometido, el novio de Dina. O sea, ya habíamos dialogado, habíamos arreglado todo. Y ahora, ¿qué pasa? Y ahora pasa que ellos dos toman venganza por su hermana, por Dina, Simeón y Leví. Y claro, ante esta situación, después Jacob se encuentra desesperado porque él había dado la palabra, es su tribu, estos son sus hijos. Él el que había luchado también por esto, ¿verdad? En reconocer y decir, bueno, después de la circuncisión todos estamos ya y somos hermanos. Pero ellos hacen caso omiso a esta situación y lo pasan a todos, lo rescatan también a Dina. Se apoderaron encima, no solamente los matan, sino que se apoderan de todos, de todas las riquezas que tienen estas personas. Jacob dijo a Simeón y a Leví, ustedes me han puesto en un grave aprieto. Imagínate un poquitito, la Sheroba, se yapo, se añe, vendere, jabe. Opigo, angamamina, epala, peyua, peyapo, peyuca, paite, sugar. Jape, monda, paite, o sea, pero japaite, todo lo que es el saquear la ciudad. Aquí nosotros nos encontramos entonces, por lo menos se le presenta a Jacob en un aprieto enorme. Él mismo dice, ustedes, haciéndome odioso a los cananeos, a los pericitas que habitan en este país. Imagínense entonces en qué situación desastrosa estos dos hermanos Simeón y Leví están introduciendo, están metiendo, están poniendo a Jacob. Después dice, yo dispongo de pocos hombres
pocos hombres tengo. Y si ellos se unen contra mí y me atacan, seré aniquilado con toda mi familia. Pero ellos replicaron, y nuestra hermana debía ser ultrajada como una prostituta. Es decir, aquí en esta pregunta retórica nosotros encontramos y decimos, y bueno, nuestra hermana ha sido ultrajada, nuestra hermana debía ser vindicada, debía ser vengada por esta situación sucedida. Pero ciertamente que te pone muy odioso, te pone muy negativamente con los pueblos cananeos y también con los demás pueblos que habitaban esa región. Por eso esta pregunta final. Pero ellos replicaron, y nuestra hermana debía ser tratada como una prostituta. Es algo bastante fuerte, ¿verdad? Nos encontramos ante la misericordia, por una parte, de un Jacob que permite, que ayuda, que se hagan de nuevo las paces, a pesar de que ha sido ultrajada, ciertamente. Él también se había acercado, habían hablado, hasta que llegan a un concordato. Pero sin embargo, aquí el hijo, que es Simeón y Leví, no aceptan del papá de Jacob esta situación. Entonces, queridos amigos, no siempre es fácil, ¿verdad?, dentro de la palabra de Dios, encontrar, reflexionar, dar pasos también concretos para que nosotros podamos tener, ¿verdad?, criterios profundos, verdaderos, y también cuando damos la palabra, que sea una palabra verdadera la que estamos diciendo. No palabras falsas, sino que palabras que se viven, palabras que ayudan a crecer. Y bueno, así entonces estamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa Ñande Yara Ñe. No se olviden, queridos amigos, que tenemos la posibilidad de ayudar a ustedes, ayudarnos a mantener nuestro programa Ñande Yara Ñe. Hágase entonces padrino de Ñande Yara Ñe y ayude con lo poco o con lo mucho que usted puede ayudarnos mensualmente. Tiene que ser el compromiso, que mensualmente podamos recibir su aporte, y de esta manera sumemos todos juntos sumemos algo para que podamos seguir manteniendo Ñande Yara Ñe. Y al mismo tiempo ya les estoy diciendo que en la medida en que nosotros vamos creciendo y vamos evangelizando y la fuerza de Dios llega a todo el Paraguay, que la fuerza de Dios y de la proclamación de la palabra llega a todas las familias, a todos los jóvenes, esto también después queremos expandir, pero a otros niveles también. El nivel de los niños, ya tenemos el nivel de los jóvenes y el nivel de los adultos, el nivel de los ancianos, en fin. Ser creativos también, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios tiene que llegar a cada hogar. La palabra de Dios es la que nos transforma y nos cambia. Volvemos entonces próximamente con más Ñande Yara Ñe. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre todos ustedes, les mantenga siempre firmes, con mucha fuerza, con mucho ánimo y sobre todo con ese deseo de hacer siempre el bien a través de la palabra de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por